Logros para contarlo. Y qué bueno presentar en Logros una herramienta que tiene que ver con los abogados, con los expertos en derechos. Para ellos, la prueba pericial en cada uno de sus casos es fundamental. Y hoy en Santiago de Cali tenemos CIC Corporación. Es una empresa dedicada al peritazgo, a la prueba pericial, para reforzar las herramientas de cada uno de sus casos. Pero es bueno también, a manera de pedagogía, presentarlo a todos ustedes, los televidentes de Logros, a través del canal universitario. CIC Corporación, invitados de sección, en este caso, abogados especializados y sus respectivos administradores. Veamos la nota. Logros para contarlo. Y qué bueno presentar a través de Logros y a toda la comunidad un mensaje de ayuda, de apoyo que tenemos en el tema jurídico, en lo que tiene que ver con derecho. Hemos invitado a un grupo de profesionales especializados en un tema que muchos de ustedes van a desconocer, pero que desde hoy en Logros vamos a intentar hacer pedagogía. Están con nosotros la doctora Marta Ortiz, ella es abogada, constitucionalista y administrativa. Estamos con Leonardo Medina, además de un profesor, un hombre que nos entrega un texto muy importante del cual vamos a estar hablando, constitucionalista y especialista en derecho médico. Está con nosotros Harlem Iturri, él es el gerente de este sitio que va a servir como de núcleo pedagógico para lo que estamos haciendo desde Logros. Y estará con nosotros como invitada la abogada María Cerón. En este tema, el tema principal, prueba pericial, ¿qué importancia, qué tanta importancia tiene en un caso de derecho la prueba pericial? ¿Y cuántas empresas en Colombia tienen la posibilidad, a través de la idoneidad, de presentarlas, de hacerlas y además de que sean útiles en cada uno de los casos en derecho? Le damos la bienvenida a la doctora Marta Ortiz. Bienvenida a Logros, doctora, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Prueba pericial en un tema de derecho, ¿qué importancia tiene? Es de suma importancia. A raíz de la expedición del Código General del Proceso, ya nos está permitiendo a los abogados litigantes, con la presentación de la demanda, aportar esta prueba. Esta prueba es de suma importancia porque es una prueba muy especializada que va a permitir al operador jurídico y a las partes determinar sobre lo que realmente ha sucedido, por ejemplo, en el evento de los casos de falla en el servicio médico. Esta prueba es prácticamente la prueba reina porque, pues, como sabemos, los abogados y los operadores jurídicos no tenemos conocimientos en salud, pero esta prueba sirve de apoyo para que pueda el juez determinar exactamente qué pasó y concluir si acepta las pretensiones de la demanda o no. En el ambiente pareciera que los médicos y los abogados tienen un enfrentamiento. Esto nosotros que no conocemos mucho en derecho, pero resulta que para una prueba pericial médica, por ejemplo, lo que se necesita es el trabajo conjunto entre el médico y el abogado. Leonardo Medina, constitucionalista y especialista en derecho médico. Bienvenido, doctor, ¿cómo me le va? Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de llegar a la ciudadanía a explicar esta serie de temas que a veces son muy complicados, pero hay que hacerlos entender para quienes quieran hacer reclamaciones judiciales. Efectivamente, el conocimiento actual exige transversalidad, interdisciplinariedad, y uno de esos es el derecho, y los procesos judiciales de responsabilidad médica exigen la interactuación de especialistas en medicina, por ejemplo, pediatras, ginecólogos, traumatólogos, radiólogos, cardiólogos, que posibiliten hacerle entender al juez y a las partes si hubo o no un mal procedimiento o lo que se llama mala praxis médica. Entonces, los especialistas, que se llaman peritos, que son unos auxiliares de la justicia, de acuerdo con la historia clínica y de acuerdo con los hechos de un proceso judicial, determinan si el médico
que realizó o no realizó el procedimiento, actuó o no actuó con los protocolos o guías de atención. Son muy importantes porque entendamos que los jueces, magistrados o los fiscales no son médicos, no son ingenieros, no son topógrafos, no son arquitectos. Y la prueba pericial, en este caso en derecho médico, la da una persona con conocimiento científico médico, y en otros campos la dan arquitectos o los demás, como casos que hemos conocido de aviones o deficiencias en puentes. Entonces los especialistas hacen un informe que le llaman dictamen pericial y se anexa, como decía la doctora, en la demanda, o dentro del proceso se ha pedido también como prueba para que Medicina Legal, a través de su personal, emita un dictamen pericial. Esto pues grosso modo de lo que es una prueba pericial, pero es muy importante en un proceso. Pareciera en la presentación que hice que estuviese hablando únicamente de salud, pero usted en este caso nos da la pedagogía que es en todos los ámbitos. Así es, por ejemplo, ustedes ven el puente de Chirajara, por ejemplo, allí requieren unos peritos, ingenieros seguramente, calculistas especializados, físicos, incluso químicos, para que determinen si hubo una fatiga de los cables, o en aviones que se accidentan, si hubo una falla humana o una falla técnica, o en las vías que conocemos aquí en Cali, que se cae también en algunas ciudades, puentes o situaciones similares. Y en el campo de la medicina, pues mucho más importante, porque hay dos factores: uno, la vida y la salud de las personas, y dos, la dignidad. Ustedes conocen casos de pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente en cirugías estéticas por personas que no tienen la conocimiento ni el título, o sea, la idoneidad para hacerlo. Entonces hacen un procedimiento y el perito determina qué falla y qué gravedad tuvo esa falla médica. Muy importante, y de esa clase de pedagogía es que vamos a estar haciendo a través de Logros. La doctora María Cerón, nuestra invitada hoy, abogada también, pero para ella con una pregunta, más que con una pregunta, diciéndole a todos ustedes, diciéndoles que no hay muchas empresas que se estén dedicando a las pruebas periciales en Colombia. ¿Esto es cierto? Pues la verdad que como invitada sí puedo dar de pronto fe de que en Colombia son pocas las entidades que se están dedicando al estudio científico de las diferentes disciplinas, y obviamente el tema de la pericia en la responsabilidad médica. Considero importantísimo el tema de la peritación, no solo en la responsabilidad médica, sino también en las otras disciplinas que tocó el colega, porque eso nos permite de alguna manera llegar de una manera más eficaz al conocimiento de lo que realmente pasa y darle herramientas suficientes al juez para que falle en derecho. La comunidad en general debe saber que existe un método idóneo con especialistas, digamos, con alto conocimiento en el tema, que permita verdaderamente llevarnos a la verdad en cada caso concreto. Como invitada también puedo decir que las instituciones de salud se dedican también a hacer planes de mejoramiento con el tema de la seguridad del paciente, el riesgo del paciente, el egreso seguro del paciente, y toda esta información nos va a servir a la comunidad en general, a los que trabajan en las diferentes entidades de salud, a fortalecer toda esa información y prepararnos para estar digamos, mejor informados en cada una de las disciplinas y responder a las exigencias que evidentemente las instituciones, las entidades y la comunidad nos exigen. Decía yo, a la falta de la prueba pericial, ¿qué tanto significa esto en un caso? Y la doctora Marta me decía que no se haga la prueba, es el problema. La ausencia de una prueba pericial para un juez y para las partes es muy perjudicial. La persona que está interesada en que se le reconozcan sus pretensiones, pues debe probarle al juez lo que está diciendo en el contexto de la demanda.
Y si estamos tratando un tema de falla en el servicio médico, pues la prueba pericial es de suma importancia, prácticamente es la prueba reina. Además de que pues existen pruebas documentales como la historia clínica que nos cuenta qué fue lo que sucedió día a día en la atención al paciente. También van a ver los testimonios de los médicos tratantes que participaron en toda esa atención médica. Finalmente la prueba pericial es la que le va a decir al juez exactamente qué fue lo que pasó, precisamente porque es una prueba científica y por eso es de suma importancia. CIC Corporación, Cabrera y Cerón, pues es una empresa ya de 4 años, idónea para el tema, y como en Colombia casi no existen, suroccidente colombiano por ejemplo, están funcionando con esta idea de apoyo a los abogados, de apoyo a lo que es la justicia y su recorrido. Harlen Iturri, nuestro gerente, ¿cómo le va, Harlen? Pues buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. La empresa crece con una gran necesidad en brindar estos dictámenes pericial y el objetivo es esencial tener estos profesionales que emitan un buen concepto médico-científico, ¿sí? Y que sí sea totalmente imparcial, porque vemos que en la medicina hay ciertos tabús que se empiezan a generar y se piensa vulgarmente que pronto los médicos del departamento de Valle del Cauca de pronto hayan desvirtuado la prueba por apoyar a un colega. En este caso ese hielo ya se rompió, ya estamos dando otro contexto, los médicos están hablando netamente de lo que es la ciencia, si hubo o no hubo error médico, y eso estamos dando grandes avances para que estos peritajes cada vez tengan mejor respaldo jurídico en la administración de justicia. Es la objetividad, la validez del peritaje. ¿Esa es, doctor Leonardo? Sí, la objetividad tiene que primar. Los códigos así lo señalan, el Código General del Proceso, los principios también hipocráticos de los médicos deben ser criterios objetivos, no subjetivos, debe ser técnico, científico, y por supuesto que debe ceñirse a la realidad. Conocemos públicamente casos donde se han emitido informes periciales en casos psiquiátricos falsos, digamos, no ceñidos a la realidad, para que personas obtengan beneficios penales y no paguen su condena en prisiones, sino que lo realicen en determinados sitios de menor seguridad, lo cual ha tenido las consecuencias de rigor de la ley penal. La verdad es que el médico que emita el dictamen pericial debe basarse en criterios objetivos más que en subjetivos. Y usted nos ha regalado textos, ya pedagógicos y de consulta. ¿Cuáles son esos números? Sí, yo he escrito 2 libros relacionados con derecho médico. Uno es un libro sobre responsabilidad civil médica y el consentimiento informado. Señala las normas que regulan el consentimiento informado en las diferentes disciplinas de la salud, fisioterapia, bacteriología, odontología, enfermería, medicina, radiología, y allí pues básicamente hago un desarrollo legal y jurisprudencial de cómo se regula el consentimiento informado, que es muy importante. Sería bueno también en algún momento se hablara del tema para efectos pedagógicos, como lo estamos haciendo hoy, como invitado a esta charla con fines pedagógicos. Y también un libro que es una crónica novelada que se llama Aquellos Oscuros Años, que es una crónica sobre experimentación en seres humanos sin un método científico, que sucedió en Guatemala, en Perú, y un caso aquí en Colombia relacionado con la vacuna del virus del papiloma humano o VPH, que se generó todo un mito alrededor del tema. Entonces son 2 textos que están en las librerías de Colombia. Y ya nos abrió la expectativa el doctor Leonardo Medina. Vamos a tener desarrollo de cada uno de sus textos en espacios de logros para que conozcamos de qué se trata
su propuesta literaria y su propuesta de pedagogía. Doctora Marta Ortiz, si usted quisiera brindarle un mensaje a los televidentes, a la gente del común, pero principalmente a los abogados, ¿qué le diría respecto a este tema? Bueno, que aprovechemos que ya tenemos una empresa, hay una empresa en la ciudad que está haciendo ese tipo de experticia, que la aprovechemos al máximo. Yo he tenido muy buena experiencia con la empresa, he contratado los servicios y las experticias que me han entregado pues han sido experticias hechas por profesionales en la salud, con especializaciones, con doctorados y pues me ha ido muy bien, yo la recomiendo. A la doctora María Cerón, nuestra invitada para el día de hoy, ese mensaje para nuestra comunidad, para los televidentes de Logros, para la gente del canal universitario que nos está viendo a través de Logros. Bueno, yo quisiera contarle a la comunidad y también a los docentes en general que todos estos resultados, de todas estas experticias, de todo este conocimiento científico que emiten los diferentes profesionales, no solo se queden en los estrados judiciales, sino que trascienda a las academias, porque es a partir de allí que nace el refuerzo, la formación de esos futuros profesionales que nos van a atender a nosotros los seres humanos, porque todos somos partícipes del sistema y de la necesidad de atención de un profesional experto en la salud. Un tema que para muchos es desconocido, la prueba pericial, pero que los abogados la tienen clara, y esa claridad pues a través de nuestro medio estará haciendo pedagogía. Al doctor Harley, la invitación para que usted extienda esa misma invitación a nuestros televidentes y a los abogados para que se apropien de la empresa CIC como herramienta de trabajo. Para todas esas personas tenemos el talento humano idóneo, muy calificado. Las pruebas periciales son totalmente imparciales, no hay parcialización de nada. Le brindamos una buena oportunidad para que también ellos, a través de su proceso, tengan asesoría de qué se les está brindando sobre la herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces, es más que toda la invitación, que nos visiten, nos llamen, y estamos dispuestos a atenderlo. Igual darle asesoría en lo que ellos quieran manejar de los peritajes. Hoy en día estamos manejando dictámenes periciales médicos especializados, de accidente de tránsito, laborales y peritaje informático. El doctor Leonardo Medina, ¿qué se nos queda por apuntarse? El tema es inmenso, pero hoy, además la televisión nos regala poco tiempo. ¿Qué se le queda como mensaje? No, pienso que como invitado a este programa para hacer una pedagogía, básicamente para ilustrar a las personas que estén interesadas en los temas, es que el dictamen pericial es una herramienta importante, tanto para quienes demanden como para quienes se defienden, porque también quien se defiende tiene derecho al debido proceso y a pedir algunas prácticas. Y obviamente la prueba pericial tiene con las otras pruebas una valía dentro de los procesos, como los testigos, como las pruebas documentales, como la historia clínica, el consentimiento informado que ya hablamos, las ayudas diagnósticas o resultados diagnósticos. De todas maneras hay una serie de pruebas que se deben realizar, y una de ellas muy importante, como ya se dijo, es la prueba del dictamen pericial. Así terminamos hoy esta nota con CIC Corporación, con unos invitados realmente importantes, la doctora Marta Ortiz, el doctor Leonardo Medina, con el doctor Harley Miturri y con la doctora María Cerón como invitada. En 8 días vamos a estar con el tema, porque desde hoy iniciamos pedagogía en esta materia. Permiso. Logros para contarlo.